hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Inicie el 2022 con ese ánimo ancho de apoyar al prójimo que está en dificultades, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Ponga su caridad en esas manos. Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Qué oportunidad de iniciar el año también con una buena obra humanitaria, porque ese es un centro de formación de jóvenes en alto riesgo en la sociedad. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, es penoso, porque ya es histórico, son datos históricos, números históricos, pero es penoso, realmente. Es lamentable que tengamos que iniciar estas reflexiones y estas explicaciones que uno viene a hacer aquí, hablar de circunstancias nacionales o internacionales, pero realmente tener uno que hablar de todas estas cifras macábricas con las que se inicia el año. 36 muertes, 26 por motores, 10 baleados, apuñalados y muertes por doquiera. Y eso es una barbaridad. Como si fuera un total desenfreno en la sociedad. Jóvenes muertos en circunstancias tan desagradables, tan penosas, ver esas. Me imagino yo cuando suceden escenas como esas, pleitos, matan 3 muchachos, 5 o 6 heridos, baleados, y por tráfico de drogas o por asuntos pasionales. Y bueno, pero esto es una cosa que realmente mete miedo. Pero tengo que decir que hay manos frágiles de la autoridad, porque ese accidente que hubo por la carretera 6 de noviembre, que la semana que acaba de pasar, de finalizar, una semana totalmente trágica. Por dos sentidos, porque también esperar el año en circunstancias tan difíciles, como fue también la Nochebuena y la Navidad con el problema del COVID, el Omicron, y la influenza y todo esto, y sumarse entonces el 31 más, todavía con más rabia el virus afectando y todo este desorden.
este desenfreno en que ha caído la sociedad nacional, principalmente los jóvenes, como desafiando el peligro, y uno no entiende esto. Y la autoridad como en una especie de dejar hacer, porque la gente está... Aquí no hay virus. Por lo menos diciembre pasó sin virus. Aquí no hay virus. Para la gente joven y que bullanguera y que estaba en el medio y todo eso, aquí no hay virus. Aquí el virus le tiene respeto a familias que representan personas ya de edad provecta, algunos, edad avanzada y edad ya de madura. Pero aquí el hogar joven y los jóvenes andan por su cuenta. Entonces así mismo se estrellan, hay todos estos accidentes y toda esta locura. Entonces ese accidente que hubo el 6 de noviembre, la semana pasada, donde perdió la vida varias personas y un joven de 20 años, 22 años, no sé, de apellido Masalle, Lomba Masalle. Un accidente raro, porque ese accidente me dice a mí que el patanista o estaba borracho, o estaba drogado, o estaba dormido, o no tenía freno el camión. Es decir, es un fallo imperdonable, porque si hay un tapón delante de usted, es decir, un tapón que no lo ha ocasionado ese camión, un choque, que ha habido un vehículo que se dañó detrás de ese choque, entonces se fueron acumulando vehículos ahí y se hace un taponamiento y una cola larga. Entonces viene este camionero, como diríamos, por esas condiciones que yo acabo de citar, y se estrella con estos vehículos atrás y hace una especie de acordeón con varios vehículos, mata gente, atropella, una cosa realmente imperdonable, pero no hay control, hay revisión. Se supo si fueron los frenos o ese señor estaba dormido o borracho, porque ¿qué? Dichosos somos, señores. En este país somos sobrevivientes. Esa es la pura verdad. Porque cualquiera persona, cualquier ser normal puede ser víctima de un energúmeno de esto. Pero ¿a cuántas veces nosotros no hablamos de esas cosas? Porque en las carreteras nos rebasan camioneros transportando cargas pesadas, van en sus trailers y tiran de unos furgones de 40 pies o colas cargadas. Esta iba cargada con 600 quintales de azúcar. Imagínense ese peso, eso, chocar con vehículos. Yo me imagino lo que eso pasó ahí, una catástrofe. Pero la autoridad cuida las carreteras. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? Muchísimas veces. Entonces hay manos frágiles para eso, como también hay manos frágiles de la autoridad, que me expliquen, porque insisto, porque es cierto. ¿Cómo es posible que ante un avance del COVID como el que hemos tenido y de influenza y estas cosas, que estamos manos arriba de nuevo, aquí se permita o que una mafia, y si no es una mafia, que por favor nos las expliquen, la autoridad sanitaria o la autoridad nacional, que nos expliquen por qué no hay pruebas de antígenos a la venta aquí. ¿Por qué tenemos que pagar 1.700 pesos por una prueba de un hisopo de esto, con una prueba de antígeno? Cuando eso en Europa se vende ya hasta en los supermercados, en las farmacias, que es lo ideal, pero aquí no se puede vender en las farmacias porque los laboratorios están lavando oro, o los que le están vendiendo al gobierno están lavando oro y no quieren que esas pruebas salgan a precio barato, de 300, 400 pesos vale una prueba de esto en España, 4 euros, 5 euros, y aquí 1.700 pesos a un laboratorio, una prueba de antígenos. Señor, una cosa tan fácil de hacer, y que eso se vende, repito, en colmados prácticamente se está. Yo creo que en Nueva York lo están vendiendo en las bodegas.
Pero en República Dominicana eso está como amarrado, atado, alguien tiene un control de eso. O los farmacéuticos no exigen, o la distribuidora de productos farmacéuticos, o los laboratorios tienen tantas influencias que pueden frenar la venta de esas pruebas, de esos tests. Pero uno dice esas cosas y pasan. Bueno, manos frágiles. La autoridad con manos frágiles. Le voy a llamar así a estas reflexiones o a estas críticas. Manos frágiles. La política haitiana a mí me sigue asaltando la idea o una actitud de no creer. No creo en la palabra del gobierno hasta que yo no vea resultados tangibles con respecto a la política migratoria, con respecto a Haití. Permítanme ser así. Mis amigos, que me permitan decirlo porque lo he dicho responsablemente, que aquí oigo un silencio con respecto a la política migratoria que me preocupa. ¿Algún poder supranacional manda sobre el Estado dominicano o el gobierno dominicano? Cuando yo veo este silencio de las ONGs, silencio de las mesas migratorias, silencio de la Cancillería, silencio de los prohaitianos, me preocupa. Silencio en las parturientas haitianas, silencio de las ONGs locales, silencio de la OEA y su Comisión Interamericana de Derechos Humanos, silencio de los caucus, silencio del gobierno, de las agencias del gobierno, Cancillería, Migración, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? Que no hay manos firmes con respecto a la política haitiana. No hay repatriaciones, las parturientas están tranquilas, van a la hora que le da la gana a los hospitales, nadie dice nada, o estamos en época de la natividad y de la epifanía, prohibido deportar, prohibido hablar del muro. ¿Y cuándo es que va el muro? Tenemos un año, más de un año que el presidente habló de ese muro, de esa verja o de esa valla, que había presupuesto ya apartado, que lo único que faltaba era elaborar la oferta para presentarla como una oferta, o mejor dicho, llevarla a concurso, no sé si eso lo van a someter a un concurso o lo van a adjudicar, no sabemos si el ejército con su cuerpo de ingenieros lo va a hacer, etcétera. No se ha dicho más nada. Perdón, con Haití, tranquilo. Aún la política haitiana, en las condiciones que está Haití, República Dominicana, bueno, supuestamente está alerta a la frontera. El presidente almorzó allá, como yo dije, no espera que eso no dé resultado, que los soldados cumplan el deber de cuidar las puertas de la República. No las puertas traseras de la República, ese es el hall de la República. Porque esa es la entrada de la República, esa frontera con Haití. Pero las manos de las autoridades están frágiles también ahí. No veo movimiento, como dicen, con respecto a la política migratoria con Haití. Y esas son mis preocupaciones, o parte de mis preocupaciones, porque hay otras, pero son parte de mis preocupaciones iniciando el año. Vamos a la pausa y regresamos.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hay una situación que es preocupante también para el inicio del año 2022 y que las autoridades tendrán que realmente luchar con muchos problemas que parece que muchos funcionarios y hasta el propio presidente, yo he dicho, el gobierno luce como si anduviera silbando. Todo va sobre ruedas y todo está feliz, bien, y el presidente. Hoy vi que, bueno, una reunión con sindicalistas, no, con agentes sindicales, que son representantes ahí, que si fuéramos a describirlo como, pero ya no se usa ese término de amarillismo, pero esos son sindicalistas amarillistas. Pero no vamos a usar esos términos porque ya eso está en decadencia. Eso era cuando los tiempos de esos sindicatos de la izquierda y esas cosas, lo controlaba la izquierda, mejor dicho. Pero el gobierno, bueno, aprobó y eso está muy bien, niveló las pensiones a 10,000 pesos, creo, a civiles y militares que estén retirados, cosa que está muy bien. Pero siguen los agrónomos esperando, 797 agrónomos que no reciben la pensión, más 820 que fueron despedidos de sus empleos en el sector agropecuario, el único prácticamente que lo puede emplear. Una profesión que está venida a menos, como se dice ya en el país. Aquí un agrónomo, un ingeniero agrónomo no vale nada. Entonces, bien, esas son medidas que se ven bien. Ahora, la tarifa eléctrica será aumentada en enero. Peligroso eso, porque sigue incrementando los gastos. El COVID mismo, ese comentario que yo decía de los tests, de las pruebas de antígenos, señores, 1.700 pesos pagar en un laboratorio. Claro, me dirán, no, pero el Estado lo ofrece gratis. Sí, lo ofrece gratis en los hospitales, pero vaya como está esta situación ahora. Si usted no tiene el virus, usted lo toma ahí, porque esto es una cosa espantosa, la cantidad de gente que hay. Cuando yo veo cifras, 1.600, dice el Nacional por aquí. 1.643 contagios de COVID en la capital, últimas 24 horas. Pero esos 1.600 son en Naco. Esos están en Naco y Piantini. Aquí en la capital debe haber 7 o 10 veces esa cantidad. Y cuidado si estoy equivocado. Hay más de 200 veces eso. ¿Por qué? Porque si es una capital enorme, el Gran Santo Domingo, y usted sabe la cantidad de gente que está enferma, o de influenza, o del COVID, del Omicron. ¿Por qué? Porque hay un desenfreno, la gente hizo lo que le ha dado la gana y siguen todavía bebiendo y haciendo de todo. Y falta Reyes, y falta todavía la gran concentración. Pasó la concentración de la batalla de la fe.
Pero falta la del 21 de enero a la vocación altagraciana. Esta fue la de los cristianos, de los evangélicos, pero falta la del 21 en Higüey. Es decir, que son cosas que uno sabe que van a incrementar el número de personas afectadas por el virus. Pero el costo que eso tiene para las familias, no solamente el costo de hacer el test, sino el costo de los medicamentos o del internamiento que tenga cuando se agraven los casos, la hospitalización. Y eso es grave porque eso no lo resiste una población pobre o con dificultades como está el país. La tarifa eléctrica, ese es otro problema que viene también aumentada en enero. El gas propano, señores, un tanque de 100 libras, y es bueno que la autoridad sepa eso, de 2.960 pesos que costaba, estando caro el gas, hoy vale 3.275 pesos el tanque de 100 libras de gas propano. El agua ya no la miden, la CAS no mide agua, te pone la tarifa que le dé la gana. Entonces la gente no hace ahorros. Bueno, esas cosas comienzan a preocupar porque hay una inflación también admitida, que nadie la puede negar, la autoridad no la ha negado y la ha confesado. 771, hay que tomar y se están tomando las medidas correctas, los correctivos, se aumenta la tasa de interés para fines de recaudar el dinero que se ha prestado bajo el amparo de la flexibilización, se está recogiendo y no se está facilitando. El encaje legal vuelve a sus condiciones anteriores. Y entonces la autoridad está trabajando para tratar de que la inflación no se trague, como se dice vulgarmente, el ingreso familiar. Entonces las familias están agobiadas, combustibles muy caros. Esta enfermedad, repito, ha sido devastador, no solamente para los costos familiares de los medicamentos y esas cosas, sino además las pérdida que genera el ausentismo o la gente que trabaja independiente y que no puede salir a la calle a trabajar, que tiene que recluirse en su casa. Bueno, son muchas las cosas que están pendientes y no es fácil. Creo que las autoridades tienen que actuar con mucha cautela y incluso el gasto. El gobierno luce clientelar. Todas esas medidas, diríamos, antiausteras que ha tomado el presidente, principalmente el presidente, que es el que ha tomado esas decisiones. Por ejemplo, esas pensiones está bien, pero el presidente ha otorgado pensiones privilegiadas, como si el Estado Nacional estuviera boyante. Es verdad que han mejorado las recaudaciones, excelente. Pero si aumentan la recaudación y rebajamos los gastos, como están estos gastos crecidos de un Estado elefantiásico, cargado de instituciones inoperantes, duplicadas, instituciones que son parte de los mismos ministerios. Como hemos dicho, el sector agropecuario aquí tiene como 10 instituciones que deben estar todas en el Ministerio de Agricultura, que caben todas ahí, todas caben ahí. Pero ¿cuántas tenemos? Ahora resulta que tenemos, además del Banco Agrícola, tenemos otra institución de crédito que es el FEDA, está Bandex. Entonces son una serie de instituciones que se han ido multiplicando en el sector agropecuario, principalmente, que es el que yo conozco. ¿Cuántas otras independientes? Hasta el Instituto del Tabaco, yo recuerdo, se independizó, y así el Instituto de la Uva, instituto que es un reguero de cosas que deben estar todas en agricultura. Repito, en agricultura caben todas, pero están ahí. Entonces, presupuesto que hay que asignarle a cada de estas instituciones, y tenemos un Estado elefantiásico, cargado de instituciones, de consejos directivos, las nuevas o las viejas y nuevas
empresas descentralizadas del Estado están ahí también. Qué sé yo, cuántas son esas eléctricas y eso que el Estado ha dicho, el gobierno ha dicho que ha desmantelado algunas, pero yo no sé cuáles son. Todavía no se han desmantelado. Porque que el CEA lo van a desmantelar, pero usted va al CEA y está ahí. La CDE, no sé qué es lo que ha pasado, pero eso está supuestamente desmantelado, pero uno no lo sabe. Entonces el gobierno no es austero. ¿Por qué no es austero? ¿Ustedes saben por qué? Fíjense que las bases del PRM están calladas, están tranquilas. Vi una nota hoy en un periódico que, bueno, que la nómina ha crecido. Bueno, la nómina puede crecer y no necesariamente por una acción manijrota del gobierno o clientelista del gobierno, porque hay nuevos maestros, nuevos policías, pueden haber nuevos militares, qué sé yo, hay instituciones que crecen, instituciones centralizadas del poder del Estado que crecen, por ejemplo, recaudaciones, etcétera, aduana puede crecer, eso no es por ahí. Ahora, cuando yo veo las bases del PRM que ya están tranquilas, que no hablan, que no dicen nada, ¿qué es lo que ha pasado? Que están cobrando, están en el Estado. Entonces, ¿por qué el gobierno no es austero? Porque tiene la bóveda extranjera para cubrir el déficit, sus necesidades. Y entonces, si va a ser la inversión pública, al crédito, el préstamo, se anuncia el metro, pero hay 1.200 millones de dólares para hacer el metro al aeropuerto, de euros, porque es el gobierno francés que lo está ofreciendo. Asimismo, 80 millones para un monorriel a Santiago, qué sé yo. Esos son préstamos, no son ahorros internos, que por eso que yo he dicho siempre que pongo a Balaguer ahí, porque a Balaguer nadie quiere mencionar a Balaguer cuando se trata de austeridad. A Balaguer lo mencionan por malo. Sí, el malo de Balaguer. Entonces, cuando tenemos que recurrir al agua de las presas, no le queremos ni siquiera dar el reconocimiento a Balaguer. Como tampoco se lo queremos dar con los parques, con las avenidas y con todo lo que hizo Balaguer. No, lo malo fue o es lo que se quiere recordar de Balaguer. Balaguer austero, ¿por qué el Estado no puede ser austero? O el gobierno tratar de, sin embargo, repito, andamos como silbando. Esas cosas yo creo que si no se le pone una atención seria en el 2022, el gobierno se puede ver en dificultades porque está bien, la economía pinta muy bien. El crecimiento, el manejo económico, un éxito. Y el 2021 no se podía esperar mejores resultados para la economía que esa, porque ya, yo creo que el Banco Central está hablando de casi 13% el crecimiento y eso sería eso es, ¿cómo diríamos? Eso es una gesta. Eso, señores, eso es un logro extraordinario, ese crecimiento, venciendo la caída que tuvo en el 2020. Es decir, recuperar un 13% de un menos 6 a un 13, un 100% que ha subido. Es una cosa extraordinaria. Si es que termina en 13, pero si termina en 12 también, es el 100%, de 6 a 12. Ese comportamiento uno no sabe si va a pasar también en el 22, porque todo depende de cómo están estas cosas del virus, cómo va a haber el comportamiento del turismo, la inversión extranjera, qué sé yo, si las economías podrán mantener su ritmo que hasta ahora han tenido, si esta pandemia tenderá a bajar la incidencia o a subir, uno no sabe. Entonces, puede ser un año hasta de incertidumbre, de poner un signo de interrogación mientras vengan las actividades, sigan ahí desempeñándose en forma normal o anormal, uno no sabe. Pero hay que tener las previsiones, hay que tener las precauciones y creo que el gobierno está actuando en forma así, repito, muy alegre.
y hay que controlar los gastos. No solamente decir, bueno, no vamos a invertir en obras públicas, porque al contrario, las obras públicas dinamizan, son muy buenas. Pero el problema es que las obras públicas hace 20 años que la estamos haciendo con préstamos, no la estamos haciendo con ahorro interno. Y eso no es sano. Pienso yo que vengo de esa escuela balagueriana. Bueno, señores, pero cuando uno ve lo que está pasando, lo que ha pasado en Nicaragua y el caso de China, ¿por qué un país como está China continental, país que anda buscando, y me salgo ahora del tema local para caer en este tema, pero es preocupante porque es una nación que ha llegado, ha aterrizado, como se dice, en América Latina, y en África y en el mundo, sigue caminando, menos en Europa todavía no ha aterrizado porque ahí las cosas son distintas, los países no son como los nuestros. Pero China, que ha venido a aterrizar en América Latina, en África ya lo había hecho sobre la base de esa diplomacia del yuan. Y en América Latina ha hecho un aterrizaje sobre la base de hacer una pista de dinero. Pero más que de dinero para invertir, dinero ofrecido, dinero para sobornar. Y eso es grave. El caso de República Dominicana fue un caso sumamente criticado porque el gobierno de Danilo Medina actuó en forma deshonesta, en una forma indigna, propia de gente malagradecida, que el país no merecía que se le diera a Taiwán ese tratamiento, pero Taiwán denunció que habían pagado 3.000 millones de dólares para conseguir eso. Ahora, en el caso de Nicaragua, ¿qué pasa con Nicaragua? Nicaragua no hay hombres que puedan salir de este energúmeno que gobierna Nicaragua o que manda en Nicaragua, porque eso no es gobierno. Esto, en Nicaragua parece que no hay hombres. Los hombres como Sandino y esa gente murieron por allá y eso, bueno, eso desaparecieron. Porque en Nicaragua, señores, yo creo que ni en Cuba, un régimen totalitario como el de Cuba, socialista, ni siquiera socialista, comunista abierto, abiertamente comunista, con ergástula en las cárceles, verdaderamente cárceles, verdaderos gulags, como fueron los gulags soviéticos. Así fue Cuba. Y el castrismo o el castrato se convirtieron en un régimen de oprobio, que eso ya no era posible. Entendíamos que esas cosas podían repetirse. Y se repitió, superando a Trujillo, que es mucho decir. Porque el régimen de Trujillo no fue, vino a torturar, como se dicen ya al final. En los finales era un régimen que se declaró con cárceles especiales para aplicar torturas. Ahora, cuando este régimen de Nicaragua, en pleno siglo XXI, se denuncia que tiene 35 modelos de torturas para los presos políticos. Uno, que este régimen actúa en forma tan delincuencial y China le hace el juego al delincuente, también se convierte en un estado delincuente. ¿Cómo es posible que China continental, un país que anda buscando la expansión comercial y diplomática y que quiere ganar respeto en la comunidad internacional, se preste a hacerle el juego a un gobierno delincuente y se convierta China también en otro gobierno delincuente? Vamos a hablar de esa delincuencia, pero después de una breve pausa que vamos a hacer ahora.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ese caso de China continental, aceptar que el gobierno delincuente del señor Ortega de Nicaragua se robe bienes que ha donado la República China de Taiwán, se los regala a la Iglesia Católica, los bienes que dejaban allí. Yo no sé si el local fue un local comprado por Taiwán, probablemente sí, y otros bienes, no sé, muebles o inmuebles que dejó Taiwán allí al ser ya detenidas las relaciones diplomáticas con Taiwán, atendiendo a esas presiones, esos sobornos chinos tan vulgares. Entonces China está actuando, China comunista está actuando como un estado delincuencial. ¿Cómo es posible que si usted le regala eso a la Iglesia Católica no pueda recibirlo porque el gobierno de Nicaragua se lo entrega a China comunista y China comunista se queda con esos bienes? Yo por eso es que yo tengo mi diferencia. China comunista, yo, si es por Manuel Fermín, yo la hubiera rechazado. Yo no la quiero ni ver aquí, ese régimen oprobio, que ha sido un régimen totalitario, porque el señor Xi Jinping lo acaban de declarar vitalicio ahí, hasta que muera seguirá siendo el primer jefe, el presidente y jefe del Partido Comunista de la República Popular China. Explíquenme ustedes. Ese es el modelo para Occidente. Ese modelo autoritario, ese modelo corrupto, ese modelo ahora también convertido en un estado delincuente que acepte unas propiedades que son propiedades donadas por la República de Taiwán, China de Taiwán, en Taiwán, como se llama, donada a la Iglesia Católica de Nicaragua. Entonces el gobierno chino se queda con ella porque el gobierno delincuente de Nicaragua se lo entregó a China. Y China es capaz de aceptar un regalo envenenado, un regalo no envenenado. Ellos sabían que el regalo era un regalo robado. ¿Cómo es posible que un país que quiera jugar al dominio o a la participación global del poder pueda actuar en forma tan delincuencial como ha actuado la República Popular de China en Nicaragua? Tienen que explicar eso. Eso es una verdadera vergüenza. Eso es lo que hay. Bien. Pero yo creo que América Latina, yo no sé, pero esto es un desorden. Esto, la gente durmiendo, como dicen. Y entonces, ahora convertido en izquierdistas. Señores, una izquierda que se ha cansado de hablar sermones, pero no da soluciones. Y lo estoy anunciando, ustedes verán a Chile. Chile va a entrar en ese camino difícil de la caída de su economía y van a salir los chilenos, como siempre han salido. Porque Chile siempre tuvo muchísimos problemas ahí. Después, no solamente cuando Pinochet, muchos chilenos salían de Chile.
Chile tuvo muchos problemas económicos. El régimen de Pinochet fue un régimen de oprobio, no hay duda. Pero manejó la economía sobre la base de la dictadura. Imponía las medidas, nadie la podía criticar porque era víctima de esa dictadura misma. Se impusieron una serie de mecanismos que la economía comenzó a funcionar sobre la base de las exportaciones y mejoró, y Chile mejoró económicamente. Se fue la dictadura y quedaron esas estructuras que funcionan y siguen funcionando. La izquierda que vino, una izquierda moderada que gobierna por la dictadura, es una izquierda que dejó a Chile también, siguió, pero Chile con un desbalance de pobre, de escasa participación del desarrollo, un problema. Este joven, que es un verdadero muchacho, el muchacho de Chile, yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a decirle eso, y no porque los muchachos no sean efectivos, pero es que la juventud y la inexperiencia, un hombre que llegue, que salga de la calle, de la ebriedad de la calle al Palacio Nacional, eso no es fácil. Vamos a ver lo que pasa en Chile. Pero los países de América Latina están derivando hacia la izquierda. Y China, pues estará aterrizando cómodo, me imagino yo, en toda la América Latina, porque fíjense el comportamiento, repito. Aquí vinieron con el engaño, Danilo Medina engañando al país, de que iban a venir millones de chinos aquí. Y nosotros siempre denunciamos que aquí no iba a venir ningún millón de chinos, porque los chinos no se bañan en playa, y eso es lo que nosotros ofrecemos. Bueno, y a propósito de Danilo Medina, señores, yo leí esto hoy en Nacional. Procuraduría General de la República ocupa 13 autos en el caso Antipulpo. Entre ellos un Maserati, 3 BMW y un Porsche. También 5 inmuebles a Alexis, hermano del expresidente Danilo Medina. Ahora, yo voy a presentar un video que lo vi en las redes. Lo publicaron algunos programas y tuiteros de la red, lo vi, creo que fue en las redes de Twitter, ahí vi esas reflexiones de Danilo Medina, o esas confesiones, mejor dicho, aquellas excentricidades, digo yo, inexcusables de Danilo Medina, porque Danilo Medina no era así, señores. Cuando ese hombre llegó al poder, decía cosas que uno le entendía que eran las verdades, que estaba diciendo confesiones y que era un hombre creíble. Ahora, oigan lo que ese señor dijo. Y fíjense lo que ha ido pasando con sus hermanos, con más de 4.000 millones de pesos robados al Estado Nacional. Y oigan lo que ese señor confesaba. De entrada yo quiero expresar mi más profunda indignación por la forma atropellante y abusiva que fueron tratados los compañeros que fueron detenidos en la madrugada del día de hoy. Entre ellos, mis 2 hermanos. Yo creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Y eso es típico de cobardes. Con lo que se relaciona a las personas que han sido detenidas, especialmente mis hermanos, yo tengo la convicción de que si se sigue el debido proceso, el tiempo se encargará de decir que son inocentes. Se ha tratado de vender la imagen de que alrededor de la familia Medina Sánchez se ha congregado una especie de mafia que, haciendo uso del privilegio por el hecho de yo ser el presidente de la República, ha acumulado fortuna, y nada más falso que eso. Todo el que me conoce sabe que nosotros ejercimos el poder con entrega y con sacrificio, que lo hicimos con transparencia.
es una barbaridad. Eso es inexcusable. Que un ex jefe del Estado, un hombre que gobernó el país 8 años, que hablara así cuando surgieron esos apresamientos de sus hermanos. Fíjense que es lo que decimos. Es decir, él no veía a sus hermanos en estos vehículos, un Maserati para Alexis, su pobre hermano, o sus pobres hermanos que fueron muy pobres, en un Maserati, y que usted no vea eso. La verdad que, señores, gozar del poder corrompe inevitablemente el juicio de la razón y la libertad de expresarse. Decía Immanuel Kant, señores, Kant, filósofo alemán tremendo. Pero ¿cómo encaja eso? Porque la de Emery Acton, que fue después, porque Acton fue último que Kant. Edward Emery Acton, Lord Acton, decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero Kant, antes, el gozo del poder corrompe de manera inevitable el juicio de la razón y la libertad de expresarse. Oigan, qué cosa tan sentenciosa, tan aforístico el señor Kant, ese gran filósofo, un genio alemán, y cae perfectamente en ese comportamiento para definir el comportamiento de Danilo Medina. ¿Pero cómo es posible, señores? Ese hombre dijera esas cosas con los ejemplos encima, decía. Es decir, la Procuraduría General de la República abusando de sus hermanos por esos allanamientos odiosos y cobardes. Es verdad que se pierde el juicio. Se pierde el recto juicio de la razón y de palabra. Dios mío. Increíble. Y asimismo decir que ellos estaban de parranda, que eso era una fiesta y que el exceso de bienestar fue que contribuyó a que el PRD perdiera el poder, que el PLD perdiera el poder, que el PLD volverá en el 2024. Pero ese señor ha perdido el buen juicio, porque el poder lo obnubiló, lo bloqueó. Esas expresiones de Danilo Medina, esas fueron dichas, yo no sé, porque vi un pie ahí un pie de video, que no, eso es correspondiente al señor Zapete, que fue el que puso eso, pero eso no es autoría de Zapete, eso fue un discurso de Danilo Medina, que lo conoció todo el mundo. Y todo el mundo sintió en ese momento, tal vez, bueno, vamos a esperar que surjan más datos, más pruebas. Tal vez Danilo Medina tiene razón y se ha actuado en forma apresurada, llevándose presos a sus hermanos, que eran ricos ya, poderosos, más ricos que la familia rica de este país. Oye, Maserati, BMW, todas las grandes marcas de vehículos, pero él no veía eso, sus hermanos no lo veía. Qué vergüenza, Dios. Eso es increíble. Y cuando uno ve esas cosas, esos comportamientos, piensa, pero yo pienso en el PLD. Pero en el PLD no hay hombres ni mujeres serias. Ya ahí eso se perdió. Porque, óigame, si yo fuera militante de ese partido, y ese señor, Danilo Medina, que es el líder de lo que queda de ese partido, hace una confesión, o comete una excentricidad como esa, un comportamiento tan fuera de lo que entendían ellos que era Danilo Medina, un hombre serio, un hombre, qué sé yo, creíble, que no podía apañar ese tipo de cosas, ese tipo de conducta en sus hermanos y su familia. Es decir, su familia es honorable.
Y todavía hay gente que sigue a este señor en forma incondicional ahí. No, entonces ahí hay que revisar la mente, como decía Kant, hay que revisar a todo el mundo en el PLD, o por lo menos la dirigencia del PLD. Hay que revisarle el buen juicio, porque se excedieron en el gozo del poder, malogrando, como se dice, llevándose inevitablemente el buen juicio. Dios mío. Si yo oigo ese discurso, si a mí me repiten ese discurso de Danilo Medina, y yo todavía milito en ese, yo me voy. No, yo no voy a militar aquí, porque es que este señor nos ha engañado a todos. Es un antipapa lo que ha venido al Vaticano, como se dice. ¿Usted se imagina que en el Vaticano lleven a un antipapa? Bueno, eso hubo antipapas. Pero por eso se le llama antipapa. Y miren que ahí hay cosas terribles en ese Vaticano. Ahí lo único que no es secreto es ¿cómo diríamos? Lo sagrado. Lo sagrado es lo único que no es secreto en el Vaticano. Porque lo sagrado es lo sagrado y siempre se ha expuesto lo sagrado. Pero las cosas, los secretos, y miren que el Vaticano tiene a un papa que no es un papa que ha venido por lo menos con una política que hasta chocan con las viejas tradiciones de la iglesia. Pero usted no puede nombrar un antipapa que venga a dañar la iglesia y a quebrar la iglesia. Pero ¿y cómo es posible una cosa igual? Es decir, aquí ha llegado un antipresidente del PLD, o sea, una especie de antipapa le ha llegado al PLD. ¿Y cómo esa feligresía sigue? Es decir, ese señor ha defendido a su familia en forma, ¿cómo diríamos ahí? Militante, bueno, típica de una, ni siquiera... ¿Y dónde? ¿Quién? ¿Qué institución? ¿Qué familia del mundo puede? Es que, señor, eso es increíble. Es que nadie dice eso. Puede ser, yo creo que ni Jesucristo, que es mucho decir, ni Jesucristo yo creo que se atrevía, porque fíjense lo que dijo Jesucristo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El propio Hijo de Dios era consciente de que no se podía meter la mano como por toda la... O sea, como que había que tener algunas reservas. Ay, Dios mío. Yo no me acuerdo de una expresión de San Lucas, pero San Lucas decía como que lo oculto siempre se pondrá de manifiesto. Y que lo secreto siempre será descubierto, algo así. Yo creo que eso es en el Evangelio de San Lucas, no me acuerdo, en el número 8, no me acuerdo. Pero sé que en el Evangelio de Lucas, uno leyendo esas cosas en la Biblia, pero es difícil que se le graben así tan... Hay que tener una mente como esos evangélicos que recitan. Son verdaderos exégetas, recitan la Biblia. Pero creo que la expresión en el Evangelio, según San Lucas, lo oculto siempre se pondrá de manifiesto y lo secreto siempre será descubierto. Señores, porque ¿cómo es posible que ese señor no se diera cuenta de lo que estaba pasando, que sus hermanos andaban en Maserati? No puede ser. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.